Bien, ya vimos 6 de las 7 iglesias a las que nuestro Señor Jesús les envía una carta, ¿verdad? En diferentes ciudades. Hoy vamos a ver la 7ª, que es la iglesia de la Odisea. Y vamos a poder nosotros conocer qué es lo que Dios quiere también para esta congregación y para cualquier otra congregación, pero también para cada uno de nosotros en especial. Amén, familia. Así que yo te voy a invitar a que estés atento. Dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22, es lo que vamos a estar estudiando. ¿Sí, amén? Pero antes quiero que tengamos claro, la iglesia de la Odisea, ¿en qué ciudad estaba? En la Odisea. Amén, familia. Así que se encontraba en ese lugar. Y la Odisea era una ciudad donde había mucho dinero. Era una ciudad que se encontraba en un camino muy amplio, muy grande, porque conectaba con otro continente, el continente europeo. Así que Asia Menor se conectaba a través de esta ciudad al continente europeo. Amén. Entonces había mucho dinero. También había mucha idolatría. En esta ciudad se adoraba especialmente al César en turno, pero también se adoraba a Esculapio. Esculapio era un dios que le reconocían como el dios de la sanidad. Incluso en esa ciudad había un instituto, hospital, en el cual se especializaban en la enfermedad de los ojos. Y ellos preparaban un ungüento que era conocido a nivel mundial de aquel tiempo. Y se vendía demasiado. Ahora, en esa ciudad tenían un problema muy grande. El problema hidráulico, es decir, para que ellos pudieran tener agua, tenían que acarrearla, o más bien traerla desde 9.6 kilómetros a esta ciudad. Y la traían de un lugar donde eran aguas termales. O sea, el agua era caliente. Entonces, al llegar hasta la ciudad, el agua llegaba tibia. Amén. Así que, ¿qué te parece si leemos? Dice el verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús se describe a sí mismo como ¿qué? Como el Amén. Como el Amén. ¿Qué significa o qué quiere decir Amén? Así sea. Sea hecho. La verdad. O es verdad. Pero se conoce como la confirmación de la verdad de Dios. Todo esto es lo mismo. Tú puedes decir amén o así sea. O sea hecho. O es verdad si el contexto lleva que digamos es verdad. Toda esta imagen que refleja a nuestro Señor Jesús de quién es Él es de gran importancia para identificarse con esta iglesia. Y Él se sigue confirmando como ¿qué? Como el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué es el testigo fiel y verdadero? Es el testigo fiel porque Él es quien habita con Dios, porque Él es Dios mismo. Amén, familia. Entonces Él puede dar testimonio de Dios y como Dios mismo.
Recordemos que a eso vino cuando Él se hizo carne y estuvo aquí entre la humanidad. Y Él decía que daba testimonio del Padre. Entonces, Él conoce y Él puede hablar la verdad. Porque Él mismo es ¿qué? La verdad. Y así se identifica con ellos, para que ellos se den cuenta quién les está hablando y para que ellos se den cuenta que Él es el único que tiene toda la autoridad de hacerles saber qué es la verdad y cuál no es la verdad. Decirle en qué están equivocados y en qué podrían estar bien. Él es el camino y la verdad, familia. Y sigue diciendo aquí que Él es el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios no quiere decir que Dios lo creó a Él. No. Eso dicen los testigos de Brooklyn. Pero no, ya vimos nosotros. ¿Sí? Y Juan 1, del 1 al 3, dice de la siguiente manera. En el principio era ¿quién? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. En el principio, no después del principio, en el principio, porque Él es el mismo principio, dice. ¿Y el Verbo qué? Era con Dios. ¿Con quién era el Verbo? Con Dios. Porque son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué? Era Dios. Entonces queda claro, familia, que cuando se refiere aquí como el principio de la creación, se refiere a que Él es la misma creación, Él es el mismo principio y que Él es la misma fuente de la creación. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios allí en el verso 2. Ok, en Juan, ese era el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Amén. No después. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es la fuente de la creación. Él crea todo. Por eso Él es el mismo principio. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Entonces queda claro, amén. Entonces Él se identifica como Dios mismo con esta iglesia, porque va a tratar con ellos de tal manera que ellos puedan ver con quién están hablando, con el que respalda la verdad, porque Él es la misma verdad y que el pensamiento de Él no es el mismo del hombre. Amén. Ok, una vez que tenemos claro esto, vamos al verso 15. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, Jesús les dice a la iglesia de Laodicea: tú no eres frío. Frío es aquella persona que no cree en Dios, aunque tiene grabado en su corazón las leyes del Señor. Pero esta persona que es fría, como seguramente hemos sido algunos, a lo mejor no ateos, pero que no, ni nos interesaba conocer de Dios. El frío tiene la capacidad de decir en determinado momento: creo que necesita de Dios. Y creo que has oído de aquellos que se dicen ateos, pero que luego le piden a Dios por si acaso. ¿Sí o no? Pero el agua fría
tiene beneficios. Si tú estás muy sediento, no vas y tomas un vaso de agua tibia. No dije al tiempo, dije tibia. ¿O sí? No, ¿quieres un agua fría para qué? Te refresque, ¿cierto? Para que tu cuerpo agarre el nivel de temperatura que necesitas. Entonces tiene beneficios el agua fría. Y esto representa a aquellos hombres que son fríos, que no están en Cristo, pero que tienen la oportunidad de reaccionar. Pero también nosotros vemos que habla de los calientes. Pero, ¿qué es ser caliente? Significa que no eres ni tibio ni frío. Eres caliente. El agua caliente tiene beneficios. Por ejemplo, estás enfermo de gripa, ahí le pones tu tecito de X, o de esos que te piden que para la gripa hacen un té, hay diferentes que son efervescentes, te lo tomas y te ayuda. El agua caliente tiene beneficios. Y estos representan a aquellas personas que son fervientes en Dios, que aman a Dios, que caminan en Dios y que sirven a Dios. Pero los de esta iglesia de la Odisea, o en la Odisea, no eran ni fríos ni calientes, eran niños. Si tú quieres un vaso de agua fría y te la dan tibia, ¿qué haces? ¿La apeteces? Como esto, ¿no? ¿Sí o no? Es más, eres capaz de ir a la tienda y comprar unos hielitos para que el agua fría haga su función. ¿Sí o no? Y esos son los beneficios del agua fría, en hielo y otras cosas más. Los tibios, familia, representan a este tipo de agua. No son apetecibles para el Señor. Él es el que los llama tibios. Así como no apetecemos el agua tibia, Él tampoco apetece a los tibios. No los apetece. Y es bien importante que nosotros nos demos cuenta. Recordemos que estas imágenes de estas 7 iglesias son para que nosotros nos ubiquemos como iglesia, pero también personalmente, individualmente, familia. Y chequemos cómo andamos con Él. Cómo estamos reaccionando a Él, a su llamado, a su palabra que es verdad, a la palabra de Él que tiene toda la autoridad, porque es siempre perfecta, buena, santa y agradable. Amén. Y nosotros debemos de autoanalizarnos. ¿Somos calientes? ¿Fríos? ¿O tibios? Fríos no creo, porque por eso estamos aquí. Pero, ¿somos calientes o somos tibios? Necesitamos nosotros reflexionar, familia, porque el Señor Jesús aplica esto porque hay mucha gente que llega a conocer a Dios, como los judíos, ¿recuerdan? Ellos se decían los supersantos y los superespirituales. Se paraban en las iglesias y iban así como hasta chupándose los cachetes para que vieran que estaban medio desnutridos, y así como si fueran estuvieran ya con muchos días de ayuno y oración, y se paraban enfrente de los mercados, de las plazas, para que la gente los viera, y ahí se ponían a orar para que vieran cuánta santidad y pureza había en ellos. Por eso Jesús los llamaba cuerpos blanqueados.
Ahora, ¿qué pasaba con las mujeres y los hombres, los recaudadores de impuestos y también las rameras? ¿Qué pasaba? Jesús se acercaba a ellos porque tenían esperanza. Ellas podían darse cuenta y ellos que tenían necesidad. Pero el tibio no. El tibio cree que está bien. Esa ciudad era una ciudad completamente adinerada. Esta iglesia en la Odisea se cree que era un templo o un lugar muy grande, con todas las cosas necesarias para desarrollar un buen ministerio. Sin embargo, pasaba a ser como un elefante blanco, donde estaban las cosas, pero no había una entrega al Señor. No había una entrega real. Solo las apariencias que ellos veían porque habían aportado para esa construcción. Solo las apariencias de que vieran que de repente asistían a la iglesia. Eso es lo que ellos tomaban para evaluarse a sí mismos. Pero ¿qué es lo que les dice el Señor Jesús? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! El Señor quiere que seamos calientes. Quiere que seamos calientes. No quiere que seamos frío. Quiere que seamos calientes. No quiere que seamos menos tibios. Porque el tibio no es que carezca de la oportunidad del conocimiento de la palabra del Señor, no es que no haya llegado a los pies de Jesucristo porque supo y tuvo esa comunión con el Señor. Simplemente se fue enfriando y era un tibio. Amén, familia. El cristiano tiene lo suficiente de Jesús. ¿Para qué? Para un deseo de religión, pero no tiene lo suficiente para una vida eterna. Ese es el tibio. Pero el que es apasionado por Jesús es una persona que es ¿qué? Caliente, que no es indiferente a las cosas de Dios, que no es, ay, allí está la congregación y no se acerca, ay, ahí están las cosas que Dios me da a través de la iglesia, ay, pues yo no las veo, yo para qué las veo, ay, para qué medito en la mañana. Eso hacían, ¿para qué medito por la mañana? ¿Para qué medito por la tarde? ¿Para qué medito por la noche? Eso hacían, eran indiferentes, porque ellos estaban errando en algo. Fíjate lo que dice el verso número 17. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Ves? Jesús conoce y él se da cuenta que ellos dicen, no, pues yo soy rico, yo ya medité que soy rico. Y sigue meditando y sigue diciendo que me he enriquecido. ¿Ven qué picudo soy para hacer negocios y enriquecerme? Ese soy yo. Y sigue diciendo, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo? Se llenaron de orgullo. ¿Cómo es eso? Pero Jesús les aclaró las cosas, ¿cierto? Y dice, ¿y no sabes que tú eres qué? Un desventurado. Es decir, son ustedes unos desgraciados. Sí. O sea, sin la gracia de Dios. Sí, amén.
Entonces, no tener la gracia de Dios es terrible para la gente. Y se lo está diciendo estos que habitaban en esa iglesia. Aún eran cristianos porque eran tibios, no eran fríos. Pero todo tiene un momento. Y por eso Jesús les está hablando. Y les sigue diciendo, eres un miserable. O sea, les dice que ustedes son unos infelices. No hay felicidad en ustedes. No una felicidad perdurable, eterna. Porque pronto, porque la vida del hombre, de la mujer, así se va. Y Jesús les dice, yo los estoy viendo a ustedes. Ustedes son miserables. Son desventurados. Sin felicidad real en ellos. Y le sigue diciendo que son espiritualmente, ¿qué? Pobres. Son espiritualmente pobres. Son infortunados. Sin fortuna. Ellos dicen, soy rico. Pero Jesús les dice, oh, ustedes son sin fortuna. Porque las riquezas materiales en esta vida, en este planeta, son perecederas. Van a dejar de ser. Especialmente para ti y para mí. Porque pronto, ¿qué? Seremos llamados a cuentas. Entonces, familia, Él les está haciendo saber dónde están sus defectos y por qué están equivocados. Amén. Y entonces les dice, espiritualmente ciegos. ¿Están espiritualmente qué? Ciegos. Eran famosos por su ungüento para los ojos. Lo exportaban. Sacaban grandes ganancias. Pero estaban ciegos. Es decir, no habían observado, no se habían detenido a observar las prédicas, los estudios que damos aquí. Eso practica. Observa. Te detienes a observar. Y hasta que has observado bien, entonces empiezas a meditar. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Quiere decir esto, esto, lo otro. Ok, hay que resaltar esto. Entonces, observas detenidamente y meditas. Y después aplicas. Eso es lo que hacemos en Calvary Chapel. Es la forma de estudiar la palabra del Señor. Entonces, familia, estos hombres estaban ciegos. ¿Por qué estaban ciegos? Porque si tenían todas las cosas para hacer una iglesia espiritualmente fuerte, estaban todos empobrecidos, eran desventurados, miserables, pobres y ciegos. ¿Por qué? Por su confianza en ellos. También les dice que están, ¿qué? Desnudos. También en ese lugar había grandes fábricas o talleres textiles, que también eran famosos por ello. Pero el Señor les dice, pero ustedes están desnudos. Ustedes se confían en todos estos negocios, confían en su templo grande, en sus lujos quizás, con sillas súper cómodas y de lujo, pero les falta algo.
Les falta algo. Algo que es bien importante para que ustedes no permanezcan así. Porque esas son las características de un tibio. Un tibio es desventurado. Un tibio es miserable, es pobre, es ciego y está desnudo. ¿Desnudo por qué? Porque al no estar permaneciendo en la palabra del Señor, recibiéndola, aceptándola, tomándola, permitiendo que ésta transforme su vida, sirviendo al Señor a través de lo que la palabra le enseña. Al no realizar todas estas cosas, ellos se encontraban así. Dios no busca apariencias. Ellos estaban siendo solo o mostrando apariencias. Es decir, ellos eran hipócritas. Sí, ellos se juzgaban mal. Mientras ellos juzgaban de una manera, Jesús juzgaba completamente diferente. Ellos se juzgaban o se autojuzgaban de una manera que complacía a su cuerpo, a su carne, pero no complacía a los estatutos del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se decían, no tengo necesidad de nada. Ya lo leímos. No necesito nada. ¿Cómo? Cuando alguien cree que todas sus posiciones materiales o riqueza material ha sido por sus fuerzas, como lo estaban creyendo ellos, entonces toda la riqueza que tuvieran ellos no provenía de Dios. No. La riqueza de Dios no se contradice. Puedes tener riquezas materiales, pero buscando ser rico primeramente con las riquezas espirituales. Ellos pusieron sus ojos en las riquezas, en las vanidades, antes de poner sus ojos en lo que Dios les pide y que está escrito. La palabra de Dios escrita. Es de gran importancia que prediquemos y estudiemos y escuchemos la palabra de Dios escrita, no la palabra del hombre. Entonces, es una exhortación para ti y para mí, para que nos evaluemos. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Teniendo por delante las riquezas espirituales o teniendo por delante las riquezas materiales? ¿Qué influye más en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto de nuestra vida? ¿Estamos buscando a otras personas para enseñarles la palabra de Dios? Gran riqueza hay en todos los devocionales y los videos y las prédicas y las reuniones y los eventos que son congresos para mujeres, para jóvenes, para niños. Todo esto te lo da Dios. ¿O no? ¿O quién te lo da? Porque lo que recibes es la palabra de Dios. Entonces, Él te lo da. Pero ¿cómo actuamos? ¿De manera indiferente? ¿Estamos dándole el valor que Dios quiere que nosotros le demos a su santa palabra? No hay transformación sin palabra, familia. No la hay. La transformación se da a través de conocer, recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. Solo así. Pero si descuidamos lo que Dios nos está dando, los tesoros que Él pone en nuestras manos, las riquezas que Él nos da para que nosotros mostremos que somos ricos espiritualmente, entonces, ¿cuál será la evaluación de Jesús
en cada uno de nosotros. Porque todos podemos ser salvos. Pero tenemos que tener cuidado de no ser tibios. ¿Cómo nos evalúa el Señor? A eso les está diciendo. Si se mantienen tibios, se los va a montar. Así que nosotros tenemos que actuar y ser fieles al Señor, porque el testigo fiel quiere que seamos como Él. Verdaderos en su palabra, no verdaderos en nuestra palabra, sino en la de Él. Nuestros pensamientos no se comparan con los de Dios, pero para nada. Nada que ver, los pensamientos de Él son celestiales, grandiosos, perfectos. Los de nosotros son lentos. Por eso tenemos que evaluarnos con los pensamientos de Él que están escritos en su santa palabra. Amén, familia. Que entonces la clave, familia, que Jesús nos da es un llamado a examinar nuestro corazón y reconocer nuestra necesidad de Cristo. Necesitamos a Cristo. No creer que nosotros ya tenemos todo. No creer que lo que tenemos es porque nosotros somos muy picudos y lo alcanzamos. No. Es el Señor quien nos lo ha dado, porque Él es bueno. Amén. Dice el verso 18, por tanto, Dios es grandioso y nuestro Señor Jesús aquí, digo, qué manera de amar a la gente y a su iglesia en especial. Es grandiosamente amoroso. Dice, por tanto, o sea, ya dijo de qué pie cojean aquellos que son tibios. Pero viene un por tanto. O sea, pero escúchame, fíjate lo que te voy a decir. Pon atención. Yo te aconsejo, wow. El Señor te aconseja y me aconseja a mí y aconseja a todos, a los que son tibios, a los fríos y a los calientes. Yo te aconsejo que compres oro refinado de la mina o de las joyerías. ¿De quién? De mí, dice el Señor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, compra cosas que son finas. ¿Como cuáles? Como el que Dios sea mi Señor, el que me gobierne, porque Él sí es una verdadera riqueza. Amén. ¿Qué voy a comprar? Entre comillas, es que tomar lo que Dios me da. ¿Qué me da? Su santa palabra. Entonces, yo la voy a valorar. Voy a amar su palabra y la voy a poner en práctica. Pero recuerda eso, dije voy a amar. Nada podemos hacer, ni se va a dar bien y de manera constante si no es por amor. Necesitamos amar a Dios para hacer su voluntad. Necesitamos amar a Dios para que podamos amarnos unos a otros. Necesitamos amarlo. ¿Cómo? A través de amar su palabra. Su palabra es la que nos va llenando de su amor, porque va transformando nuestro corazón y haciéndolo cada vez más cercano a lo que Él quiere que nosotros seamos. Amén, familia. Así que compremos oro refinado para que seamos ¿qué? ¿Para qué? Para que seamos ¿qué? Ricos. ¿Quieres ser rico? Ya sabes lo que tienes que hacer. Amén. Ahora, dice que tenemos que comprar también ¿qué? Vestiduras blancas. Recordamos que ellos se dedicaban a la empresa textil. Dice, compra vestiduras blancas.
Es decir, no manches la vestidura que yo ya te di. Cuando venimos a Jesús, todos nuestros pecados son blanqueados. Eran rojos como la grana, pero ahora son ¿qué? Blanqueados, como la nieve, dice. Entonces nosotros, familia, tenemos que tomar esto, que nuestras vestiduras no se manchen, y no se van a manchar si nosotros buscamos ¿qué? Poner en práctica su palabra, porque su palabra es verdad, como Él se identificó en un principio. Él es verdadero, Él es testigo, porque Él es Dios mismo. Escuchémosle a Él, no escuchemos a nuestro amigo, a nuestra amiga que puede querer seducirnos a que hagamos algo que está mal. Hay muchas cosas en las que podemos caer, pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces decimos, yo voy a cuidar mis vestiduras. De repente nos ensuciamos, venimos con el Señor, nos arrepentimos y le pedimos perdón. Pero aquel que vive sin arrepentirse verdaderamente, sino que una y otra vez y siempre en lo mismo, una y otra vez lo mismo, debemos de tener cuidado, porque podemos caer en la tibieza. Echémosle ganas. Dice que compremos oro refinado de Él. Amén, familia. Y también que compremos vestiduras blancas para que nos vistamos de ello, o sea, con la voluntad de Dios, para que entonces no se descubra nuestra vergüenza, nuestra desnudez, porque esa es una realidad. Entre más vamos creciendo en la palabra del Señor, entre más nos alimentamos con su palabra, nosotros también vamos actuando más conforme a lo que Él nos pide, de una manera más santa, y no nos comportamos en el trabajo, en la escuela, como si no existiera Dios, y como toda la banda habla puras peladeces y doble sentido y todo, pues tú también ya te relajas y empiezas a hablar mal. No, te ríes de los chistes que son pues que avergüenzan al Señor. No puede ser. Amén. Entonces tengamos nosotros, hermano, la capacidad de escuchar el consejo de Jesús. Yo te aconsejo, dice el Señor, yo te aconsejo. Ok, Señor, dame tu consejo, recíbelo, familia. Y sigue diciendo, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Con qué vas a ungir tus ojos? ¿Cuál colirio? La palabra de Dios. Vas a poder ver bien. Tenemos todo, familia, para poder ver bien. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amén. O sea, luego es que Dios es bien bueno, Él no castiga. No. Dice que sí. Y lo hace porque te ama. ¿Cómo le metías tú sus correctivos a tus hijos? Porque les amas. Para que ellos no hicieran o se comportaran mal, o como tú comprenderás. ¿Sí o no? Entonces, familia, necesitamos buscar nosotros tomar ese colirio que limpia nuestros ojos, y que es la voz de Dios, la voz de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, lo que es puro. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Es decir, sé caliente, fervoroso en la palabra de Dios. Si estabas haciendo mal las cosas, arrepiéntete, te dice Él.
me dice a mí, le dice a todo el que está escuchando, arrepiéntete. Si estamos haciendo mal las cosas, arrepintámonos. Ahí está el amor del Señor. Arrepiéntete, dice. Sé celoso de su palabra, de Dios, de su amor, de nuestra conducta. Ya no hagamos lo anterior. Ya no lo hagamos. Lo hicimos en un tiempo, hoy ya no. En un tiempo lo hicimos, hoy ya no. Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué? Celosos de su palabra, celosos de darle la honra a Él. Amén, familia. Abandonemos esa indiferencia espiritual, busquemos una relación auténtica con Dios, familia. He aquí, verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. Es decir, esta palabra, esta profecía, porque así, recuerden que así las habla el Señor Jesús en un principio. Todo Apocalipsis es una profecía. Esto que el Señor nos está dando, dice, si alguno oye mi voz, ¿es para quién? Para todo aquel que quiera. Para todo, Él incluye a todos. A los fríos, a los tibios y a los calientes. Entonces la promesa ya es hecha para todos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. ¿Y él con quién? Conmigo. Pero, ¿por qué pregunta si alguno abre la puerta? ¿Acaso no es el Dios que tiene toda la autoridad y podría llegar y llórale para abajo? ¿No? En las películas ves a los detectives que llegan y aunque tenga 3 cerraduras, con una media patada ya abrieron la puerta, la tumbaron. ¿Sí o no? Bueno, pues Dios, que es el Todopoderoso, Jesús, que es el Señor de señores, ¿por qué no entró y la derribó? Órale, para abajo, ya vine contigo y voy a cenar contigo, pero es que voy a cenar. No hace eso el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué toca? ¿Por qué espera a que alguien le abra la puerta? ¿No tiene todo el derecho de derrumbarla? ¿No puede él entrar de algún otro modo, por su propia cuenta, como lo hizo con sus discípulos en el aposento alto que llegó el Señor Jesucristo, donde estaban reunidos y ni siquiera tocó la puerta, él se metió? ¿Sí se acuerdan o no? Ni siquiera entró por la puerta. Pero tenía que hacer entender a Tomás, ¿no? Y a todos de que era él. Entonces, familia, él tenía todo esto. Él es soberano y omnipotente, pero ¿por qué él toca la puerta? Porque le toca al ocupante, ¿qué? Abrirla. Le toca responder a él. Aquí está todo. Todo, aquí está. Aquí está. Es toda, tómala, es tuya. Pero él no puede obligar a nadie. Y el que la quiera tomar no va a ser vomitado. Pero el que no la tome, esto va a suceder. El que no abra la puerta y permite que Jesús cene con él, va a tener ese problema. Los fríos ya de por sí son condenados, pero a los tibios los va a condenar, los va a vomitar, porque no han querido hacer su voluntad, llevar un evangelio como ellos creen que deben de llevarlo, así nomás de pasadita. Pero no es así con Dios. Dios busca una relación real, íntima contigo. ¿Cómo llevas tu relación tú con tus hijos en tu casa? Un buen de años ahí día y noche. ¿Sí o no? Y con tus padres hiciste lo mismo. Pues eso quiere el Señor.
una relación verdadera, no una disque relación, que tú puedes creer que es una subrelación y que has alcanzado tú en tus fuerzas, pero no es así. Solo recibimos bendición a través de Él y solo vamos a ser salvos a través de permanecer calientes, ni fríos ni tibios, calientes. Amén, familia. Entonces, la clave para abrir la puerta es que primero escuchar su voz, no nuestra voz, no la voz del pastor, del predicador, la voz escrita en su santa palabra. Amén. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Fíjate, esa era la iglesia que en lo que estábamos viendo era la que tenía mayores problemas. Porque no vimos que hablara de que había calientes aquí. Aún en Sardis vimos que había un pequeño, unos cuantos, dice, creyentes. Pero aquí habla de que la iglesia es tibia. Y seguramente su pastor, su líder, era un hombre tibio. Pero Dios nos está enseñando esto. Al que venciere, al que sea fiel, al que crea mis palabras, al que me ame antes que a todo, al que busque seguirme, al que no cierre su entendimiento, al que no cierre su corazón, al que persista en la palabra del Señor, al que compre oro refinado de Él, al que le compre vestiduras blancas al Señor, es al que venciere, a ese le daré que se siente conmigo en mi trono. No habíamos oído una de esas en las otras promesas a las iglesias, en las otras 6. Y acá les da esto tan junto a Él en su trono, a sentarse. Así es Dios de bueno. Y Él ama a todos los tibios. Y nos ama a ti y a mí. Y ama a los fríos. Y nos llama a todos a que seamos vencedores. Lo único que necesitamos es seguirlo. A entender que sin Él no vamos a alcanzar nosotros las cosas. Solamente con Él alcanzamos nosotros la salvación. Solamente con Él no seremos vomitados. Solamente con Él podremos sentarnos junto a Él. No nos confiemos en nuestros pensamientos. Ellos así pensaban. Posiblemente pensaban, pues Dios es bueno y no castiga. Y llevamos su vida así, toda tibia. Además le vamos a entrar con promesas y primicias y todo ese tipo de cosas para tener un local muy grande. Pero su corazón estaba lejos de Él. No había una comunión, una relación íntima, verdadera. Por eso Jesús se manifiesta como el testigo fiel y verdadero. Necesitamos ser verdaderos, familia. ¿Ven? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que ha estado diciendo Dios, Jesús, el Espíritu Santo es la revelación de Jesús. El que tiene oído. ¿Tenemos oídos? Amén. Entonces vamos a oír. El que tiene oído, oiga. Ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice.
a las iglesias, a esta iglesia y a cada uno de nosotros de manera personal que conformamos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a mantener calientes, fervorosos. No permitiremos que nada nos aparte. ¿No confías en el Señor? Entonces abre tu boca y decláralo. Glorifica a Dios y di amén. Gloria a Dios, yo te creo, Señor, y voy a hacer las cosas como tú dices, porque de esa manera yo voy a estar ¿qué? Sentado a un lado de ti en tu trono. No necesitamos los que oye, cuánto padezco. ¿Sabes una cosa? Y no quiero que piensen que soy mala onda o que minimizo que a lo mejor alguien tenga problemas o situaciones difíciles. No. Vi apenas una película en el YouTube de un hombre, de un maestro que llega a una ciudad, a un pueblo allá en el Medio Oriente, a enseñarles, porque él quería terminar todo su servicio para poderse en determinado momento ya jubilar. Y llega a un lugar donde la pobreza es extrema, pero en especial hay un hombre joven que estaba físicamente muy mal. Y ya saben, el bullying llega por todos lados. ¿Sí o no? Los niños, no se diga, apodos y X y todo. Y como estaba así, y por aquí se les corría, ya hasta le habían puesto que es caracol. Sí, pero ¿sabes una cosa? Le consiguen a su esposa, porque allí no era de que decidieran ellos, les conseguían. Y a sus demás hermanos cada quien conseguía, la suegra, la mamá era la que iba a conseguir la esposa de los varones. Y llega y la mamá, una que ya sabe, los ojos son muy importantes, y ya se iba la mamá. Ya llega, ¿para qué le está diciendo a mi mamá? Y al tono te va a traer la que ella quiera. Y así sucedía, le llevó una mujer que estaba mal de su vista, ¿no? Y también una que tenga que sea sana de sus oídos y que y como que no escuchaba bien la que le llevaron. Pero la de este hombre, pues ni sabía la mamá que le había pedido, porque ni podía hablar bien, no se le entendía, no hablaba. Pero habían hecho un trato los papás, porque uno de ellos le había salvado la vida al otro. El papá de este hombre le salvó la vida al otro. Y el otro dijo, ¿tienes un hijo soltero? Sí, yo te voy a dar a mi hija. Y así era en aquel tiempo. Y entonces, que llega la hija, que era la más guapa de ellas. Digo entre comillas, porque sí, físicamente era la más guapa y también espiritualmente también era la más capacitada y todo ese tipo de cosas. Y cuando lo vio, ella se sintió mal. Dijo, no le habían engañado porque le habían dicho que era discapacitado, pero no de esa forma, no podía ni caminar así mal, ¿no? Entonces, pero ¿sabes una cosa, familia? Tenía una situación muy dura esta mujer, muy dura. ¿Sí me estás escuchando? Esta mujer tenía una situación muy dura, muy dura. No se podía echar para atrás. Quizás podía haber huido, pero ella tenía temor de Dios, a pesar de que su Dios no era Yahvé a través de Jesucristo, sino era oriental. ¿Sí? Pero tenía temor. Y entonces ella se sacrificó por él. Y Dios le fue bendiciendo poco a poco. Ella fue paciente, le fue ayudando. El maestro que fue a llevarles allá en los estudios también de manera comprometida. Y ese hombre cambió físicamente. Pero
siempre creemos que nuestra situación es la más difícil. De verdad. Y como tenemos una buena relación con Dios, también ahí estamos, Señor. No, familia. Agradece lo que es de Dios. Nuestros hermanos tuvieron un accidente hoy. ¿Sí o no? En la pista. Venían de allá, directos, siendo fieles, una muestra para cada uno de nosotros, desde San Martín. Y el accidente en la pista. El carro tuvo problemas fuertes, pero todos ellos salieron ilesos, nada más la hermana Julie, que se había operado de la cadera, es quien tenía ciertos problemas, le iban a llevar a evaluar. Pero damos gracias a Dios, porque Él los cuidó. Toda la familia del Jerry venía ahí, y esto es grandioso. Demos de gracias a Dios, familia. Mejor confiemos en Él. Sí es cierto, padecemos por momentos difíciles a veces, que nos sentimos a oscuras, que nos sentimos como el gusano arrastrándose. Pero ¿sabes una cosa? Dios te levanta, solo tenemos que confiar en Él. Amén, familia. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes, que nos des paz en nuestro corazón, y que, bendito Dios, estos mensajes a las 7 iglesias, nosotros podamos, bendito Dios, detectar, identificar aquellas cosas en las que no estamos siendo bien las cosas, y que, bendito Padre, podamos corregirlas, bendito Dios, que busquemos ser autocríticos y analizarlos conforme a tu palabra escrita, si verdaderamente estamos caminando bien contigo o qué necesitamos hacer para realizarlo bien. Queremos, bendito Dios, un día estar delante de ti y junto a tu trono, Señor. Ayúdanos a que, bendito Dios, verdaderamente seamos calientes espiritualmente, y que, Padre hermoso, tú te sientas satisfecho de cada uno de tus hijos en este lugar. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.